Bien, buenas tardes a todos y todas. Iniciamos la clase del día martes 5 de mayo. Arrancamos el mes. Eh, Vuelvo a reiterar, el próximo martes 3, miércoles 13 vamos a hacer un simulacro de parcial y el parcial va a ser el miércoles 27. Vuelvo a reiterar esto porque para que quede grabado y para quienes no están hoy presentes y vean luego la grabación, si la ven, o se van a enterar por el grupo o se van a enterar por otros compañeros, pero el parcial va a ser el 27 de mayo. ¿Estamos? Bueno, dicho esto, hoy vamos a continuar con la unidad número 4, la segunda parte de la unidad, lo que tiene que ver con la legislación sanitaria en particular. Les voy a compartir pantalla. Me dicen si se ve. Sí, sí se ve, profe. Perfecto. Ahí está. Bien. Siguen entrando compañeros. Permitimos. Bien. Vamos a hablar de la legislación sanitaria, esta segunda parte de la unidad número 4. Recuerden que está dividido en dos momentos. Por un lado es educación y este otro momento que es legislación sanitaria en particular. Vamos a ver acá lo que tiene que, en particular, la evolución, los derechos, el derecho marco en el cual venimos ya desarrollando y hablando desde un inicio de las clases, de la legislación en particular. Cuando hablamos de qué es la legislación sanitaria, vamos a hacer referencia y vamos a interpretar o a leer y a memorizar quizás este concepto que dice la legislación sanitaria tiene los mismos fines que la medicina: prevenir, proteger, curar, recuperar y cuidar. ¿A quién se cuida? ¿No? La persona humana. Perdón, admito, compañeros. Persona humana. Y esta normativa, como venimos desarrollando, este conjunto de normas, ¿no? Leyes, decretos, resoluciones, que están enfocadas en este sentido a la protección, prevención, recuperación, el bienestar de la persona humana. Cuando hablamos de legislación sanitaria, vamos a hablar de profilaxis y prevención, de enfermedades transmisibles y no transmisibles, de adicciones legales, que tiene que ver con el alcohol, el tabaco, y la recuperación del bienestar. Hago pausas porque están entrando todavía compañeros y tengo que admitir. Acá también se plantea un dilema, o reflejamos esto como si fuera un dilema en cuanto a la legislación de salud a nivel nacional y a nivel provincial. ¿Quiénes son los poderes que legislan en el ámbito? El poder legislativo son los que dictan las normas, las leyes, para ser cumplidas por todo el territorio a nivel nacional y en la provincia, en la jurisdicción provincial. Acá hay una relación concurrente entre la nación y las provincias. Esto en virtud del artículo 125 de la Constitución Nacional. La nación tiene el poder de policía sanitario y fija el piso normativo, o sea, el mínimo del cual las otras jurisdicciones van a tomar. Y las provincias tienen este poder no delegado que conservan para poder dictar la normativa de salud en la provincia en particular. Pero ¿qué sucede cuando hay dos normas, ¿no? Y que pueden estas normas haber una contradicción entre ellas? Una norma que diga
a nivel nacional una cosa y en la provincia refiere de otra manera. Y aquí hay una regla. Hay una regla que es el principio pro homine, a favor, ¿no?, del hombre. En caso de conflictos, rige la norma más favorable a la persona humana. Esto quiere decir que, vuelvo, si hay una norma que vaya en que la nación diga de una cosa, de una manera, y la provincia diga otra, ¿cuál es la norma más favorable a la persona? Bueno, esa norma es la que se va a determinar, citar o proponer en el caso de que se tenga que producir una defensa en relación a los derechos de esa persona. ¿Estamos? Cuando hablamos de la legislación sanitaria y tenemos que partir necesariamente de la Constitución Nacional. Cuando partimos de la Constitución Nacional, partimos de estos artículos 41, 42, 43, 33. 41 que habla sobre un ambiente sano, el 42 sobre los consumidores y usuarios, el 43 habla de una acción de amparo, el 33 habla de derechos implícitos. ¿Por qué habla de derechos implícitos? Me voy a ir ahí en particular. En principio, antes de la reforma del 94, no había una normativa específica, porque tampoco estaban incorporados el 41, el 42 ni el 43, no estaban incorporados en la Constitución. Entonces, cuando se hablaba del derecho a la salud, se entendía o debía de entenderse que estaba establecido en la Constitución, en sus diferentes artículos, y que estaba implícitamente, o debería entenderse que estaba implícitamente regulado o garantizado con este artículo 33. Cuando se produce la reforma del 94, ¿no? Se produce la reforma del 94, que han incorporado estos artículos 41, 42, 43, pero también se incorporan los tratados internacionales. El Pacto San José de Costa Rica, la Convención de los Derechos del Niño, derechos económicos, sociales y culturales. Estos pactos, estos tratados internacionales, terminan de reforzar lo que es el sistema normativo en relación a la salud y terminan de quedar expresamente establecidos en la Constitución. Entonces, a lo que voy es que, previa a la reforma del 94, se entendía que estaban incorporados de manera implícita. Debía entenderse que el derecho a la salud estaba, con la Constitución avalaba, resguardaba, cuidaba el derecho a la salud. Pero no había un artículo expresamente que diga que se garantizaba. Con la reforma del 94, eso que era implícito, que debía entenderse, queda establecido de manera expresa con estos artículos más los tratados internacionales. ¿Estamos? Digo, ahora nosotros cuando pensamos el derecho a la salud, la legislación sanitaria, vamos a partir de la Constitución Nacional, vamos a partir de los tratados internacionales que pueden hablar del tema. Yo les decía a muchos grupos, y lo dije también en general, en el trabajo que vienen realizando, están pensando y vienen elaborando, investigando, ya leyendo, buscando información, que no se centren todavía en la legislación. Céntrense en la investigación, en lo que ustedes quieren
o están por proponer investigar. Lo que ustedes están recolectando, esa información es válida. Una vez que tengamos eso, ya me refiero al trabajo, ¿no? Ya armado, pensado, elaborado, masticado. Una vez que tengamos ese aglomerado de información, recién ahí vamos a buscar la legislación que se pueda adecuar a lo que estamos pensando. Y yo les decía, es posible que haya legislación que cubra, que cuide, que proteja, y puede haber vacíos legales también. Puede haber que la legislación no hable en específico de, pero sí se puede interpretar que está cubierto a partir de. ¿Se entiende? Digo, nosotros vamos a buscar primero la investigación, lo que estamos pensando, para después buscar la legislación, traer la legislación para terminar de cerrar el proyecto y decir, lo que yo investigué está avalado, está cubierto, está protegido o no por esta norma. ¿Y qué voy con esto? ¿Y qué voy con lo que estamos hoy exponiendo, presentando, convidando esto? Nosotros vamos a partir de la Constitución Nacional. Nuestra base normativa es la Constitución. Entonces, partimos de la Constitución para después irnos a una legislación, a una ley en particular. Vuelvo, si un trabajo hablamos de medio ambiente, y vamos a estar en el 41, ¿no? De la Constitución. O, no sé, hablamos de, estoy pensando en voz alta, una situación particular, y entre esa situación no hay un resguardo normativo. Bueno, quizás podemos pensar podemos quizás pensar en una acción de amparo que pueda llegar a resguardar una situación. Digo, ahora estoy pensando en voz alta. Después, cuando nos sentemos a dialogar con cada uno de sus proyectos, vamos a tratar de ir acomodando, ir guiando, en particular con la legislación. ¿Estamos? En esto quiero hacer referencia, y vuelvo con esto, insisto con esto, es nuestra base normativa es la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Nosotros partimos para pensar la legislación de ese lugar, para después profundizar quizás en una ley particular, en un artículo en particular, que pueda contener esta situación que ustedes están investigando o están proponiendo investigar. El Estado es garante de estos tres deberes fundamentales: proteger, prevención de enfermedades, control del tabaco o alcoholemia, por ejemplo, artículo 41, 42 de la Constitución. Proveer un nivel de vida adecuado, alimentación, agua, vivienda. Lo encontramos en el 14 bis. Si bien el 14 bis habla de los derechos de los trabajadores, también habla de una vivienda digna. Garantizar la salud, el más alto nivel posible de salud física y mental. Esto está en un tratado internacional. Acceso médico, tratamiento y medicamentos, rol supletorio si falla el privado. El Estado es el garante de la salud pública. El Estado debe seguir siendo garante de la salud pública. Legislar, acción positiva para grupos vulnerables, niñez, vejez, discapacidad. Deberes del Estado: proteger, proveer, garantizar, acceder. Y otro deber que tiene el Estado es legislar a partir de los poderes. Legislar en protección de sujetos en situación de vulnerabilidad. Esto lo vamos a ver en los sujetos, lo vamos a ver en la unidad 5. ¿Y cuáles son los sujetos? Acá solamente niñez, vejez, discapacidad, solo algunos está mencionado.
pero es un deber del Estado legislar en relación a sujetos en situación de vulnerabilidad. Para hablar necesariamente de salud o de la legislación de salud, también tenemos que ubicarnos de manera temporal. La evolución del derecho de la salud en el tiempo. Si nosotros pensamos en un estado absoluto, hay acá una corona, ¿no? Una monarquía, aquel poder no era ilimitado, pero para el soberano, digo, para el que ejercía el poder, el rey. Aquí la salud colectiva sí se buscaba proteger, pero no se buscaba proteger al individuo, sí al grupo, pero no al individuo en particular. Siglo XVII, siglo XVIII, avanzamos, siglo XIX, ya en un Estado de Derecho, cuando se empiezan a constituir los estados, se empiezan a conformar o a crear las constituciones, la salud es incorporada, y en el caso nuestro, Argentina, 1853, artículo 33. Les decía recién, un derecho implícito se interpretaba que estaba garantizado este derecho en la Constitución. Siglo XX, con un Estado benefactor. Estamos hablando de una constitución, una reforma constitucional que se produjo en el 49, donde hay otro pensamiento ideológico y político en ese momento, y se pensó en derechos sociales. El derecho del trabajador, la salud del trabajador. Les decía recién, el artículo 14 bis está dividido en 3 momentos, o 3 párrafos que se puede identificar en 3 momentos. Derechos individuales, derechos colectivos y derechos de la seguridad social, el último párrafo. Cuando hablamos de derechos de seguridad social, estamos hablando de la salud del trabajador. Ese artículo en particular fue incorporado en la reforma del 49 y no fue eliminado en la reforma del 56. Quedó ahí quedó en la Constitución y hoy lo seguimos teniendo. En la actualidad, ya pensamos en la reforma del 94, derechos humanos, jerarquía constitucional de los tratados. Nosotros hoy pensamos la salud, o debemos pensar la salud, en clave de derechos humanos. Pensamos en clave de derechos humanos, pensamos en la dignidad del hombre, de la persona, en esta condición primera del ser humano. Digo, nosotros vuelvo, si hacemos esta línea de tiempo, cómo fue evolucionando la salud, o el concepto de salud, o el derecho a la salud, en todo este tiempo. Por supuesto, si entramos a ver las particularidades, en un Estado liberal, 1862, 1946, la salud no era función del Estado. Había sociedades, asociaciones, ¿no?, de filantrópicos, quienes donaban, quienes hacían caridad, en algún sentido, filantropía, eran quienes se ocupaban o cuidaban o trataban de cuidar la salud. En ese momento, en ese tiempo, se dictaron estas 2 normativas. Hago referencia nada más, ¿no? Ya más adelante, en un estado de bienestar, 46 al 74, ya el Estado toma otra intervención. Un Estado benefactor. Un estado de bienestar. El Estado planifica. Y aquí encontramos a un médico, Carrillo,
que es uno de los promotores de la salud pública. Acá también, en 1950, nacen las obras sociales. Aquí también se incrementan o se generan o se producen un incremento en la legislación. Ley de medicamentos, ley de enfermedades, digamos, que estarían cubiertas o deberían de cubrirse, un código alimentario. Y acá, a ver, ¿dónde estoy? 2 segundos. Se me movió el... Perdón. A ver. ¿Se ve ahí? Sí, ¿no? En un segundo momento, ya en un mercado de... Ya después vemos eso no es. Modelo de Estado, en un segundo momento, del mercado a la inclusión, un Estado neoliberal, 70 al 2003. Hay una descentralización de la salud, autogestión, medicina prepaga, criterio costo-beneficio. Se piensa en estas 3 leyes, trasplante, SIDA. Y después pasamos ya a un Estado inclusivo, donde el Estado está presente, hay una ampliación de derechos y diversidades, se generan estas leyes: salud sexual, salud mental, identidad de género, parto respetado, obesidad. Yo no recuerdo si en el apunte eh, que hoy tenemos, a ver, déjenme chequear 2 segundos. Déjenme chequear 2 segundos, sí. Ustedes van a ver, no sé si ya descargaron el material, en la página 11, 10, en realidad antes también, hay de referencia una cantidad de normas, legislación, leyes, para cada tema en particular, también en cada momento histórico. La lámina o la proyección que yo estoy ahora haciendo es una partecita muy pequeña, no solo hace referencia a un par de leyes. En el apunte ustedes van a encontrar página 8, página 8, a partir de ahí, las leyes que se fueron dictando en esos momentos en particular. Lo que está proyectado es solamente referencia, lo que figura en el apunte también es referencia, la ley, el número, y aquí hace referencia a esa normativa. Está puesto en el apunte por solo o para solo el hecho de que tengan referencia a dónde ubicarse en una situación particular. ¿Qué ley tenemos? No les vamos a pedir de memoria una ley, no sé. No les vamos a pedir de memoria que sepan el número de la ley, un artículo de la ley, o que hace referencia a una ley.
Enfermedades, por ejemplo, la 1465 en 1960, enfermedades de notificación obligatoria. 1960. A lo que voy es que en el apunte lo que está puesto ahí es solamente de manera eh, para que tengan una orientación de que hay una legislación. No vamos a evaluar un número de ley, ni a qué hace referencia el número de la ley, a qué. Y con esto voy de nuevo e insisto en tener, pensar la legislación de salud también en una línea de tiempo y cómo en diferentes momentos políticos la legislación de salud se incrementó o no hubo. O en este último tiempo, con un tipo de gobierno, ¿a quién se ataca? ¿O qué se deja de financiar? Digo, son decisiones políticas que tienen que ver con la salud, Si hablamos de discapacidad, los sectores de discapacidad se vieron cuestionados. No digo que no haya un control. El control tiene que estar todo el tiempo y tiene que haber. Pero no se puede meter a todos en la bolsa para después recién empezar a ver cada caso en particular. En todo caso, se tiene que ir viendo de a poco los procesos y las condiciones. Perdón, ¿qué dice el comentario? ¿A qué grupo se contempla ejemplo de celiaquía? No entiendo, no, la pregunta. Profe, Sí, hay una más arriba que dice, esto tiene que ver con los gobiernos de turno. Otra pregunta. tiene que ver son decisiones políticas y tienen que ver con los gobiernos de turno, claramente. Digo, nosotros vamos a hablar de salud y vamos a hablar de legislación y vamos a hablar necesariamente, y está vinculado con la política. Yo doy clases en otra materia que es educación, pilares fundamentales que el Estado debe garantizar. Salud, educación. Y en educación pasa lo mismo. Hemos visto en la clase que se desarrolló en esta misma unidad 4, que se desarrolló educación, también cómo la educación fue disminuida en aportes, en sostener el sistema, en diferentes momentos políticos de gobierno, y son decisiones de gobierno. No es, no es no es aislado, no es un contexto, es una decisión de gobierno sobre situaciones particulares, salud, educación, que puede ir en aumento o en detrimento, puede ir en progreso o de manera regresiva. Entonces, a la respuesta a la pregunta que hace una de las compañeras, sí tiene que ver con un gobierno de turno. Si un gobierno de turno desfinancia el sistema educativo, bueno, entra en crisis todo el sistema educativo, no solo los docentes. Hoy la Universidad de Jujuy está en rojo, totalmente en rojo. Se pagan los salarios
y debe quedar un margen para sostener algo de infraestructura, pero está en rojo. La salud pasa lo mismo. En diferentes ámbitos, llamemos nacional, llamemos provincial. Digo, también hay un reflejo de nación a las provincias. Entonces, vamos a hablar en particular de la legislación en salud, vamos a hablar de todo un sistema y de uno de los pilares que el Estado debe garantizar, y vamos a hablar del progreso o no de la legislación de salud en diferentes momentos. Desde que fuimos Estado hasta este momento, a la actualidad. Y cada momento puede haber sido en mejora o, como viene siendo ahora, en detrimento. ¿Estamos? Profe, Sí, Noel. una consulta. Hablando de las políticas que se toman en distintas gestiones de gobierno, actualmente se tomó una decisión de establecer el cortar el diálogo con la Organización Mundial de la Salud. ¿Eso tiene un impacto en la salud en la Argentina? A ver, la Organización Mundial de la Salud, ya vamos a llegar ahí, estamos en ese punto, gracias, Noel. Cuando el Estado decide retirarse de ciertos organismos internacionales, en el caso de decide no compartir o no comparte quienes gobiernan con los criterios que puede haber en estos organismos internacionales. Estos organismos internacionales lo que determinan son lineamientos generales. Se está produciendo algún tipo de enfermedad en algún lugar y estos organismos internacionales son los que tienen información. Y esa información es brindada y se pone por detrás un aparato de trabajo para poder salvar vidas. Los organismos internacionales orientan, guían, tienen criterios mínimos de los cuales se debe partir para garantizar. El Estado, al decir yo no comparto y me retiro, quizás pone en crisis el sistema. ¿Por qué? Porque si nosotros teníamos ese faro que era la OMS en relación a criterios de trabajo, dejamos de tenerlo como institución. No digo que no sigamos el criterio, ¿no? En lo particular. Pero como institución perdemos esa guía, ese faro que nos venía no a iluminar, pero sí a darnos criterios mínimos de trabajo. Digo, en relación a lo que preguntabas, Noel, es esto. Que el Estado se retire deja de tener participación ahí y deja de tener principios mínimos de trabajo. O dejaría. Lo pongo en manera potencial. Creo que uno no se puede retirar o aislarse del mundo completamente y dejar de pensar con criterios de mejora. Digo, las decisiones que hoy toma el Estado, el gobierno de hoy, actual, va en contra de lo que se viene trabajando años. Se viene construyendo un sistema de salud de años. No podemos simplemente retirarnos. Decir, bueno, dejo de escuchar. Son decisiones, sí, son decisiones políticas también. ¿Estamos? Antes se entendía esto, el concepto de salud, como ausencia de enfermedad,
la OMS amplía eso, un estado completo de bienestar físico, mental, social, y no solamente ausencia de enfermedad. Tiene que ver también con la plenitud del ambiente. Acá siguen interviniendo estos tres sectores: el público, ¿no? El Estado, la seguridad social como obras y el sector privado. No deja de estar el sector privado en este andamiaje. Que tengamos un Estado intervencionista no significa que deje de haber hospitales privados. Al contrario, muchas veces el hospital privado termina colaborando con lo público porque también tiene un rol social. Pero lo que no garantiza el privado sí lo tiene que brindar el hospital público, el Estado. Y aquí se plantea, ¿no? En esto de pensar, vuelvo a lo anterior, en una definición vieja de salud, con un pensamiento un poquito más en un sentido colectivo, de salud colectiva. La salud tradicional, que sigue estando, no es que no se haya retirado, nos hayamos retirado o debamos retirarnos, pone foco sí en la enfermedad, en los tratamientos individuales y un paciente pasivo que acepta, ¿no? Muchos de nosotros acudimos al sistema tradicional, acudimos quizás al médico y acudimos a un medicamento y quizás ese medicamento sea una solución. Y también podemos no creer en otro sistema que no sea el tradicional y que solo encontremos la solución en un tratamiento, ¿no? Pero a partir de psicofármacos. Pero hoy también debemos pensar en una salud colectiva. Que el foco de salud está, que debemos entender que el foco de la salud también tiene determinantes sociales, ¿no? Una acción comunitaria, participación ciudadana activa. ¿Y a qué voy con esto? Nosotros, ustedes, se están formando en educadores para la salud. Cuando veamos en la unidad 5 o 6, veamos consejerías, y me refiero particularmente en cómo nos vinculamos con un otro, ¿cuál va a ser el modo de intervenir? Yo les decía, en esto de trabajar en grupo, ¿por qué? ¿Por qué es importante? Por el conocimiento, la experiencia del otro. Ese otro va a aportar desde su experiencia algo al proyecto de trabajo. Pero hay determinantes, ¿no? Y en esto voy, en el contacto con el otro, que hace a la salud, el contexto. El contexto en el cual vive, en el cual está, en el que convive con otros, sus relaciones anteriores, sus vínculos anteriores, que son determinantes. Y esos determinantes pueden repercutir en la salud. Entonces, pensando en una salud colectiva, se piensa en una salud preventiva, ¿no? Y pensar en una salud preventiva es poder entender el contexto de esa persona y no juzgar por su contexto o por la decisión que hoy tomo. Digo, eso también es salud. Hemos visto en las presentaciones, ahora está Bárbara, hemos visto en las presentaciones muchos trabajos que tienen que ver con lo emocional, ¿no? Con, si se quiere, y por ir por una línea salud mental, tiene que ver con esto.
cómo participamos, cómo intervenimos, cómo estamos en relación a otros, en nuestro contexto. La salud colectiva apunta ahí, la participación activa. Y el objetivo, la reducción de las desigualdades mediante las políticas, mediante la política y la cultura. Digo, pensar el Estado, cómo interviene a partir de la salud colectiva, con política, pero entendiendo también el espacio y la cultura, el contexto del otro. Digo, ahí vamos a hablar de políticas públicas, que fue lo que vimos también en la unidad 3. Cómo se desarrollaban o qué tenía que tener o qué debía haber previo en una política pública. ¿Cuál es el contexto en el cual se da una política pública? ¿Estamos? Marco provincial, artículos de la Constitución. 21, el hombre como unidad biológica, psicológica y cultural. El artículo 22, derecho a un ambiente sano y equilibrado. El 85, que habla de salud pública, atención integral, interdisciplinaria, respeto a la diversidad cultural. 86 y 87, el rol del Estado, organizar, dirigir, administrar, prioridad presupuestaria. Estos artículos están en la Constitución nueva, que hablan en particular sobre la salud. Actores del sistema, educadores para la salud de Jujuy. Licenciado, en particular la ley que los va a cubrir a ustedes, ya como operadores del sistema, licenciados y educadores. Esta ley, en particular la 5979, habilita el título, es un título habilitante el que tienen, para esto tienen que estar registrados, se tienen que inscribir en la matrícula del colegio de educadores, adquieren una capacidad civil, tienen un domicilio para estar registrados, tienen que tener domicilio en San Salvador y les otorgan una matrícula profesional. La ley toma estos dos elementos como licenciado y como educadores. Como licenciados pueden hacer gestión, supervisión de servicios, pueden investigar, estudio de pautas culturales. Como educadores pueden asesorar, pueden ejecutar proyectos. Esto está en la ley 5979. Y hace rato hablamos de las garantías. Garantías constitucionales que tenía que ver con el artículo 43. El 43 en general es una acción, le llaman acción de amparo. Lo que busca es que sea expeditivo, que sea rápido. Y el artículo dice, ante actos, omisiones, lesiones que de forma inminente, o sea, en este momento, se estén produciendo. Si una persona no se le está entregando medicamento y tiene el derecho y lo venía recibiendo y se dejó de entregar, podría tener esta vía para poder recibir esa medicación de manera inmediata. Acción de amparo en general. También en este artículo están contenidos el habeas data y el habeas corpus, que son dos modalidades también de amparo. El habeas data es tener el dato, el habeas corpus es tener el cuerpo. Conocer, el habeas data es conocer ese dato, esa información,
rectificar si está mal, suprimir si quiero eliminar de los registros, ya sea que estén de manera ilícita o no en un registro, ya sean registros públicos o privados. Yo puedo pedir esa información si yo soy el titular de esa información. Y en el caso del habeas corpus, esto es ante situaciones muy particulares, de quizás detenciones arbitrarias, lo que con este habeas corpus, un amparo, se busca traer el cuerpo. El juez, cuando uno presenta el habeas corpus, resuelve que esa persona que puede haber sido detenida de manera ilegal sea traído al despacho del juez para poder resolver sobre el particular de esa situación. Protección de la libertad física y condiciones de detención. Dentro del habeas corpus tenemos también una serie de situaciones que se dan si la persona ya estaba detenida, ya estaba cumpliendo condena, pero donde está no se le brindan los mínimos requisitos para estar detenido, o si sufre algún tipo de lesión dentro también del lugar de detención. Bueno, digo, hay habeas corpus preventivo, habeas corpus correctivo, dentro del habeas corpus. En definitiva, lo que me interesa en este punto en particular es saber que tenemos esta acción de amparo que se puede presentar ante una situación, ya sea del Estado o no, público o privada, ante una acción u omisión, acción o dejo de hacer, hago o dejo de hacer, acción u omisión, y que lesione derechos. Y en particular, un detalle del amparo es que no haya otra medida judicial más idónea. No hay otra medida judicial más idónea cuando uno requiere el caso de medicamentos. Porque si esos medicamentos son para vivir o para sobrevivir, medicamentos oncológicos, por ejemplo, no tenemos otra acción que vaya más rápido en un proceso judicial. De esta lámina que le estoy compartiendo, me parece que lo más importante es tener en cuenta esta primera parte de la acción de amparo, que es el primer párrafo de este artículo. ¿Estamos hasta acá? Vuelvo con esto. Vamos a pensar hoy ya la salud como un derecho humano. No es un servicio, es un derecho que está en la Constitución. Federalismo en el sentido de que la nación fija estos pisos mínimos, pero las provincias pueden dictar las normas en particular que vayan en protección de la persona y no en desmedro de la persona. También debemos entender que hay una política, una evolución, que hubo una evolución del sistema sanitario y una involución del sistema sanitario en cada momento. Y hoy también debemos pensar en una salud colectiva, pero mirada o observada o teniendo en cuenta que hay factores sociales que determinan a la persona, determinan su contexto y determinan decisiones. Y si estas decisiones son juzgadas por nosotros que estamos dentro de un sistema para impedir, no estaríamos colaborándole y entendiendo o tratando de interpretar a lo que ella quiera apuntar o quiera llegar, que es su salud.
¿Estamos hasta acá? Bueno, esta es la referencia bibliográfica del apunte. ¿Estamos? Dejo de compartir. Bien, voy a dejar de grabar, así no se hace muy extensa.